Como parte del equipamiento que Caravanososito instala en todas las autocaravanas de la flota de alquiler, está la alarma antirrobo, de forma que todos nuestros clientes puedan viajar con la seguridad de que sus pertenencias están a buen recaudo cuando se han ausentado del vehículo. El funcionamiento es muy sencillo. Para activar y desactivar la alarma siempre vamos a utilizar este mando que acompaña a la llave del vehículo, y tenemos básicamente 3 botones que vamos a utilizar. El de arriba a la izquierda es el que hace el que activa la alarma. Vamos a proceder a activarla. Pulso. Oiremos 2 pitidos, los intermitentes parpadearán 2 veces, y aquí tenemos un testigo de la alarma que durante unos 30 segundos desde que hemos activado la alarma lo que va a hacer es armar el sistema y calibrarlo. Ahora mismo se está calibrando. Vamos a esperar unos segundos para que acabe de armarse y veremos cómo se dispara, y de esa forma veremos de qué forma podemos nosotros, cuando volvemos al vehículo, saber si la alarma se ha disparado efectivamente o no mientras hemos estado ausentes. Además como se puede escuchar, ya se ha disparado. Cuando se ha disparado la alarma, lo que tenemos que hacer es pulsar el candado abierto, el botón de arriba a la derecha. Y hemos escuchado 5 pitidos. A su vez, desde el exterior habrá hecho 5 parpadeos de los intermitentes que nos indican que mientras nosotros hemos estado ausentes, la alarma se ha disparado en algún momento. Vamos a repetir el proceso, pero evitando que lleguemos al momento en que se dispare la alarma. La activo. ¿Cómo desactivarla cuando volvemos? Apretando el mismo botón del candado abierto, el superior derecho. En este caso hemos oído solo 3 pitidos, lo que nos indica que no ha habido ningún evento que haya hecho saltar la alarma mientras estábamos ausentes. Por último, una función importantísima de la alarma es poderla tener activada mientras nosotros estamos en el interior del vehículo durmiendo, cenando, etc. Activamos la alarma. Y como hemos dicho, tenemos 30 segundos en los que se está armando y calibrando. Pues antes de que termine ese proceso, si pulsamos el botón de la izquierda inferior con forma del símbolo de Wi-Fi, veremos que el intermitente parpadea una sola vez, el testigo parpadea también una sola vez, y ahora mismo lo que ha ocurrido es que los sensores volumétricos de la alarma están desactivados. Ahora mismo los sensores conectados a las puertas están activos, de forma que si alguien moviera el vehículo o forzara alguna puerta, saltaría la alarma, pero nosotros, por el mero hecho de estar dentro, no vamos a tener ningún problema para que se nos dispare la alarma mientras estamos realizando las actividades que estemos haciendo.